¿Has escuchado hablar sobre los planes de SpaceX para colonizar Marte? En un video reciente compartido en sus redes sociales, la empresa estadounidense SpaceX ha revelado su estrategia para alcanzar el planeta rojo y establecer una colonia humana. Este ambicioso proyecto, que alguna vez pareció una fantasía lejana, ahora se vuelve cada vez más posible con cada lanzamiento exitoso y el avance tecnológico. En el video de hoy exploraremos en detalle el plan de SpaceX, desde los desafíos financieros hasta las dificultades técnicas, y examinaremos el impacto potencial de convertir a Marte en una segunda Tierra. ¿Estamos ante el comienzo de una nueva era espacial? Yo soy el astronauta en la Tierra, y te invito a que, si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Desde hace años, el dueño de SpaceX, Elon Musk, desea convertir a nuestro vecino planeta rojo en una colonia humana, y cada vez está más cerca de poder lograrlo. Al que se enfrenta esta compañía es la financiación del proyecto. Enviar a una persona al espacio cuesta aproximadamente unos $50 millones en la actualidad. La idea de Musk es que un pasaje a Marte cueste en torno a los $200.000, que es un precio muy barato en términos aeroespaciales. Además, se pretende crear una flota de nada más y nada menos que 1000 naves Starship para enviar 1 millón de personas a Marte. Está claro que Starship es una nave que será capaz de llevar una gran cantidad de personas a Marte. Cuando esta nave esté terminada, tendrá una capacidad entre 100 y 200 personas, ya que tiene unos 100 metros cúbicos de capacidad. Eso es una capacidad de carga realmente asombrosa, que está muy por encima de cualquier otra nave que haya construido la humanidad. Aunque incluso contando con una nave así, el viaje será muy complicado. En llegar a Marte se tardan de 5 a 6 meses con nuestra tecnología actual, lo que representa un reto monumental para nosotros hoy en día. Imagina cargar una nave con comida para tantas personas durante 5 meses, más todo el equipamiento necesario para establecer una primera colonia en Marte. Una misión completa a este planeta, incluyendo la ida, la vuelta y la estancia, duraría aproximadamente 26 meses en total. Un viaje de estas características debe hacerse en un momento preciso que se conoce como ventana de lanzamiento. Entre las variables para el cálculo de la ventana de lanzamiento están las variables astronómicas, es decir, el movimiento de los cuerpos por los que tiene que pasar el vehículo espacial, junto con los movimientos de la Tierra, que es desde donde será el lanzamiento. Otra variable es la cantidad de combustible a disposición para cambiar la trayectoria, o para aumentar o disminuir la velocidad. Las ventanas de lanzamiento entre la Tierra y Marte se producen cada 780 días, cuando ambos planetas están en el mismo lado del Sol. Imaginando que el viaje desde nuestro planeta a Marte sea exitoso, ¿qué planea Elon Musk hacer una vez que lleguemos allí? Su idea principal es establecer una colonia permanente. Esto significa edificios, infraestructuras, rovers marcianos, antenas de comunicaciones, zonas de recreo, minería espacial, mantenimiento, laboratorios, entre otras cosas. Elon Musk cree firmemente que la única opción de supervivencia del ser humano es colonizar otros mundos, ya que este está perdido para siempre, y que su misión vital es hacer posible esta odisea espacial a toda costa. Una vez asentados en Marte, los seres humanos se enfrentarían a grandes desafíos. En primer lugar, la atmósfera marciana es simplemente venenosa para nosotros, ya que está constituida principalmente por dióxido de carbono en un 95%. Luego tenemos nitrógeno y argón en pequeñas proporciones, lo que convierte su atmósfera en completamente irrespirable para nosotros. Por otro lado, su atmósfera es 100 veces más delgada que la de la Tierra, y la gravedad de Marte es de tan solo 3.7 metros por segundo al cuadrado, en lugar de 9.8 metros por segundo al cuadrado como en nuestro planeta. Así que en Marte pesaríamos aproximadamente la mitad que en la Tierra, y esas no son buenas noticias. Nuestros huesos y músculos no están preparados para esa gravedad tan débil, y todo sería mucho más complicado. Además, la radiación que debería soportar una persona que viviera en Marte sería mucho más alta que en la Tierra, precisamente por su delgada atmósfera. Así que el problema sería bastante grave y necesitaríamos protección permanente. Los edificios que la humanidad construye en Marte no pueden tener ventanas, o bien deberían disponer de potentes filtros que mitiguen esa radiación.
que sería muy dañina para el cuerpo humano. Establecer una base, hacerla habitable, aprender a conseguir los recursos energéticos necesarios para mantenerla, convertir el dióxido de carbono de la atmósfera marciana en oxígeno respirable, conseguir extraer agua del planeta, hacer funcionar un sistema viable que nos permita generar combustible para las naves, aprender a cultivar en Marte para conseguir alimentos de forma independiente de la Tierra. Tener una base con las operaciones marcianas ya es por sí mismo un reto de dimensiones colosales. Con la ciencia y el desarrollo tecnológico que lograríamos, habríamos avanzado décadas en nuestro conocimiento, así que solo con lograr esto sería un hito colosal de la historia de la humanidad. Por otro lado, también se pueden realizar misiones de vida en Marte. Tenemos sospechas más que fundadas de que pudo haber vida en este planeta en el pasado. Encontrarla no solo respondería a la pregunta de si estamos solos en el universo, sino que nos ayudaría a entender mejor cómo se crea y evoluciona la vida en el cosmos. Además, tendríamos la posibilidad de buscar recursos minerales en el planeta rojo. En la Tierra hay muchos minerales que son escasos y que necesitamos para nuestro desarrollo humano y tecnológico, y quién sabe si en Marte podría haber abundancia de estos metales. Además, este planeta podría ser una excelente base científica desde la que lanzar otras misiones a puntos más lejanos del sistema solar, como por ejemplo las lunas heladas de Júpiter, o fabricar allí grandes telescopios que nos permiten conocer mejor el cosmos. ¿Y tú, qué opinas sobre este ambicioso plan? ¿Tiene razón Elon Musk al creer que la única opción de supervivencia de la humanidad es colonizar otros planetas, o todavía queda esperanza para nuestra especie en el planeta Tierra? Te leemos en los comentarios. Hemos llegado al final de este video, esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los avances de la tecnología para explorar nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.